Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito favorito de Internet. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo listos para sumergirse en el chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el universo de uno de los galanes turcos que ha conquistado corazones a nivel mundial, el mismísimo Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una confesión que Can hizo, y no en cualquier lado, sino en el programa que todos, absolutamente todos, amamos. Imagínense la bomba que tenemos entre manos. Ya saben que aquí en nuestro canal, nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, y Can Yaman no es la excepción. Seguimos cada uno de sus pasos, desde sus proyectos actorales más recientes hasta sus momentos más personales. Y créanme, esta confesión que vamos a analizar hoy es de las que te dejan pensando, y mucho. Antes de que nos lancemos de lleno a la carnita asada, como decimos por aquí, les quiero recordar que si todavía no son parte de esta gran familia, esta es la oportunidad perfecta para unirse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que les preparamos con tanto cariño. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido cada vez mejor. Y ahora sí. Sin más preámbulos, vayamos al grano. ¿Listos para descubrir qué fue lo que Can Yaman confesó en ese programa tan especial? Agárrense fuerte porque esto está que arde. Para entender el contexto de esta confesión, primero tenemos que remontarnos un poco a la trayectoria de Can Yaman. Como saben, él saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosísima serie Erkencikus, donde interpretó al carismático y aventurero Kandibit. Su química en pantalla con Demet Özdemir fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada escena llena de pasión entre Can y Sanem? Díganme si no. Era una magia que traspasaba la pantalla, una conexión palpable que nos hacía creer en el amor verdadero. Y por supuesto, la prensa rosa no tardó en especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Los rumores volaban más rápido que un chisme en el barrio. Pero la fama, como todos sabemos, tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Can Yaman se vio repentinamente en el ojo del huracán mediático, con una legión de fans siguiéndolo a todas partes y una prensa rosa ávida de cualquier detalle de su vida personal. Y aquí es donde empieza nuestra historia. La presión mediática, la constante persecución de los paparazzi, la dificultad de mantener una vida privada. Todo esto puede ser abrumador, incluso para las estrellas más brillantes. Imagínense tener que lidiar con miles de ojos observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus decisiones. Es una locura. Y lamentablemente muchos famosos terminan sucumbiendo ante esta presión, tomando decisiones que luego lamentan. Pero Can Yaman, a pesar de su juventud y su repentino ascenso a la fama, ha sabido manejar la situación con bastante madurez y aplomo. Un aplauso para él. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman continuó cosechando éxitos con otros proyectos, como la serie Bay Jail. Sin embargo, su vida personal seguía siendo objeto de constante especulación. Se le relacionó sentimentalmente con varias actrices y modelos, pero él siempre se mantuvo bastante discreto al respecto. Recuerdo perfectamente cuando empezaron los rumores sobre su relación con Ozge Gurel durante el rodaje de Bay Jail. Las redes sociales se encendieron. Todos querían saber si había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero Can, fiel a su estilo, se mantuvo hermético y no confirmó ni desmintió nada. ¡Qué misterio! Aunque sinceramente yo creo que prefería mantener las cosas en secreto para evitar la presión mediática y proteger su relación. Es comprensible. Es precisamente esta discreción lo que hace que la confesión de la que vamos a hablar hoy sea aún más impactante. Can Yaman, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, decidió abrir su corazón en un programa de televisión muy popular. Y no fue una confesión cualquiera, amigos míos. Fue una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Porque, seamos honestos, Can Yaman siempre ha sido un enigma. Un hombre guapo, talentoso y con una personalidad arrolladora, pero al mismo tiempo, muy reservado y celoso de su intimidad. Por eso, cuando decidió hablar de su vida amorosa en televisión, todos quedamos sorprendidos. Nadie se lo esperaba.
Era como si el volcán Kanyaman, que siempre había permanecido dormido, de repente entrara en erupción. Un espectáculo digno de presenciar. El programa en cuestión es Verissimo, un programa italiano conducido por la carismática Silvia Toffanin. Verissimo es conocido por sus entrevistas íntimas y sinceras con celebridades de todo el mundo. Es un programa donde los famosos se sienten cómodos para hablar de temas personales y revelar detalles de su vida que normalmente no comparten con el público. Silvia Toffanin tiene un don para sacar lo mejor de sus entrevistados. Es como una confidente, una amiga a la que puedes contarle tus secretos más profundos. Y los famosos, al sentirse en un ambiente seguro y relajado, se abren y revelan cosas que nunca antes habían dicho. Es por eso que Verissimo es uno de los programas más populares de Italia. Kanyaman ha sido invitado varias veces a Verissimo, y en cada una de sus apariciones ha demostrado ser un invitado encantador y sincero. Pero fue en su última visita al programa donde soltó la bomba. Recuerdo que la primera vez que Kanyaman visitó Verissimo, habló de sus orígenes, de su infancia, de sus sueños. Fue una entrevista muy emotiva que nos permitió conocerlo un poco mejor. Luego, en su segunda visita, habló de sus proyectos profesionales, de sus planes para el futuro. Fue una entrevista muy interesante que nos mostró su lado más ambicioso y emprendedor. Pero en su última visita superó todas las expectativas. Porque no solo habló de su carrera, sino que también se animó a hablar de su corazón. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Silvia Toffanin, como buena entrevistadora, supo cómo crear un ambiente relajado y de confianza para que Kan se sintiera cómodo para hablar. Le preguntó sobre sus proyectos profesionales, sobre su vida en Italia, y sobre sus planes para el futuro. Pero también le preguntó sobre su vida amorosa, un tema que, como ya hemos dicho, Kanyaman suele evitar. Silvia Toffanin es una maestra en el arte de la entrevista. Sabe cómo hacer las preguntas correctas en el momento justo para obtener las respuestas que quiere. Es una periodista muy respetada y admirada en Italia, y no es casualidad que Verissimo sea uno de los programas más exitosos del país. Su secreto es la empatía, la capacidad de conectar con sus entrevistados a un nivel personal. Es como si tuviera un sexto sentido para saber qué preguntar y cómo hacerlo. Y aquí es donde llegó la confesión. Silvia Toffanin le preguntó directamente a Kan si estaba enamorado. Y la respuesta de Kan, amigos míos, fue lo que dejó a todos sin aliento. Fue como si el tiempo se detuviera. Todos los que estábamos viendo el programa contuvimos la respiración, esperando escuchar su respuesta. Era un momento crucial. Un momento que marcaría un antes y un después en la vida de Kanyaman. Kanyaman, con una sonrisa en el rostro y una mirada brillante en los ojos, respondió: sí, estoy enamorado, sí. Lo dijo. Kanyaman confesó estar enamorado. El corazón me dio un vuelco. Sentí como si hubiera ganado la lotería. Era como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Kanyaman, el soltero más codiciado del mundo, estaba enamorado. Era una noticia bomba. Una noticia que cambiaría el mundo del espectáculo para siempre. Imagínense la reacción del público presente en el estudio. Gritos, aplausos, caras de sorpresa. Fue un momento épico. El estudio se vino abajo. La gente gritaba, aplaudía, saltaba de alegría. Era una locura. Un ambiente de euforia y felicidad. Todos estaban celebrando el amor de Kanyaman. Era como si el amor se hubiera contagiado a todos los presentes. Y por supuesto, las redes sociales explotaron al instante. El hashtag #Kanyaman enamorado se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Las redes sociales se incendiaron. Twitter, Instagram, Facebook. Todas las plataformas estaban llenas de mensajes sobre la confesión de Kanyaman. Los fans de todo el mundo estaban en shock. Algunos no lo podían creer, otros lo celebraban con alegría, y otros, bueno, estaban un poco celosos. Pero al final, todos estaban hablando de lo mismo. Kanyaman estaba enamorado. Pero la cosa no quedó ahí. Silvia Toffanin, aprovechando la sinceridad de Kan, siguió indagando. Le preguntó quién era la afortunada que había conquistado su corazón. Y aquí es donde la cosa se puso aún más interesante. Silvia Toffanin no se conformó con la simple confesión de Kan. Quería saber más, quería saber quién era la mujer que había logrado robarle el corazón.
Era una pregunta crucial. La pregunta que todos nos estábamos haciendo. Can Yaman, con una sonrisa pícara, respondió: eso es un secreto, un secreto. Nos dejó con la miel en los labios. No reveló la identidad de su amada. Nos dejó con la intriga. Con la duda. Con la necesidad de saber. ¿Quién era la misteriosa mujer que había conquistado el corazón de Can Yaman? Era un secreto muy bien guardado. Un secreto que seguramente Can Yaman protegería con uñas y dientes. Por supuesto, esto desató todo tipo de especulaciones. ¿Quién es la misteriosa mujer que ha robado el corazón de Can Yaman? Las teorías comenzaron a surgir como setas. Las teorías volaron como palomas. Algunos decían que era una actriz italiana, otros que era una modelo internacional, y otros que era una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Las posibilidades eran infinitas. Algunos fans creen que se trata de una actriz italiana con la que Can ha estado trabajando recientemente. Otros creen que es una modelo con la que se le ha visto en varias ocasiones. Y otros, más románticos, creen que se trata de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Los fans son unos detectives increíbles. Analizan cada foto, cada comentario, cada gesto de Can Yaman para encontrar pistas sobre la identidad de su amada. Son capaces de descubrir cosas que ni el mismo Can Yaman sabe. Lo cierto es que por ahora, la identidad de la enamorada de Can Yaman sigue siendo un misterio. Pero lo importante es que él mismo ha confirmado que está enamorado, y eso es motivo de celebración. Lo importante es que Can Yaman está feliz. Y si él es feliz, nosotros también lo somos. Porque lo queremos, lo admiramos y le deseamos lo mejor. Pero volvamos a la entrevista en Verissimo. Después de confesar que estaba enamorado, Can Yaman habló sobre cómo se sentía en esta etapa de su vida. Dijo que se sentía feliz, realizado y lleno de energía. Dijo que el amor le había dado una nueva perspectiva de la vida y que estaba deseando ver lo que el futuro le deparaba. El amor lo transforma todo. El amor te da alas, te llena de energía, te hace sentir invencible. Y Can Yaman, al parecer, está experimentando todos estos sentimientos en carne propia. ¡Qué bonito! También habló sobre sus proyectos profesionales. Dijo que estaba trabajando en varios proyectos nuevos, tanto en Italia como en Turquía, y que estaba muy emocionado por lo que estaba por venir. Can Yaman es un hombre imparable. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades para demostrar su talento. Y ahora, con el amor como motor, seguro que logrará alcanzar todas sus metas. Can Yaman también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. Dijo que sin sus fans no estaría donde está hoy, y que está eternamente agradecido por su cariño y lealtad. Can Yaman es un hombre agradecido. Sabe que el éxito no es solo fruto de su talento, sino también del apoyo incondicional de sus fans. Y por eso siempre se toma el tiempo para agradecerles y demostrarles su cariño. La entrevista de Can Yaman en Verissimo fue, sin duda, uno de los momentos más destacados de la televisión italiana en los últimos meses. Fue una entrevista sincera, emotiva y llena de revelaciones. Y por supuesto, la confesión de Can de que estaba enamorado fue la guinda del pastel. Una entrevista que quedará grabada en la memoria de todos sus fans. Pero más allá del chisme y la especulación, lo importante es celebrar la felicidad de Can Yaman. Él mismo ha dicho que está enamorado y que se siente feliz, y eso es lo que realmente importa. La felicidad es lo más importante. Y si Can Yaman ha encontrado la felicidad en el amor, no podemos hacer otra cosa que alegrarnos por él. Ahora, amigos míos, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Quién creen que es la misteriosa mujer que ha conquistado su corazón? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer sus teorías. Quiero saber si están tan intrigados como yo. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué les parece el programa Verissimo. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Les gustan las entrevistas que hacen? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero saber si son fans de Verissimo como yo. Quiero saber si les gusta el estilo de Silvia Toffanin. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que Can Yaman es un ser humano como nosotros.
Tiene derecho a su privacidad y a mantener su vida personal en secreto si así lo desea. Así que aunque nos pique la curiosidad por saber quién es su amada, debemos respetar su decisión de no revelarlo por ahora. El respeto es fundamental. Debemos respetar la privacidad de Can Yaman y entender que tiene derecho a mantener su vida personal en secreto si así lo desea. Lo importante es apoyarlo en todo lo que haga y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Can Yaman es un gran actor y una gran persona, y merece toda la felicidad del mundo. Can Yaman se merece todo lo bueno que le está pasando. Es un hombre talentoso, trabajador y con un gran corazón. Se merece todo el éxito y la felicidad del mundo. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya traído un poquito de alegría a sus vidas. Recuerden que aquí en nuestro canal, siempre estamos tratando de traerles contenido entretenido e interesante para que puedan disfrutar y pasar un buen rato. Nuestro objetivo es hacerlos felices. Queremos que se rían, que se emocionen, que se inspiren. Queremos que este canal sea un oasis de alegría en medio del caos del mundo. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido cada vez mejor. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y podemos seguir trayéndoles contenido cada vez mejor. Los queremos. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean felices. Los quiero. Un abrazo enorme. Sean felices. Y recuerden que los quiero con todo mi corazón. Hasta la próxima.